Lo primero, gracias a Ana y a Maite por la presentación, gracias a Agustín también por apuntarse también con poquísimo tiempo, porque el atraco también ha sido, en tu caso, de repente te llamé y, oye, no nos conocíamos personalmente, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues la verdad es que esto es un poco milagroso, también es milagroso que estéis 20 personas aquí, porque lo hemos organizado con poquísimo tiempo, pero es que era la única manera de hacerlo. Y la verdad es que a veces yo hay una frase que me encanta recordar, que es esa de que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, bueno, pues mejor que buscar la perfección, hemos dicho, venga, vamos a poner esto en marcha y ya iremos viendo, ¿no? La idea, como decía antes Maite, es que estas jornadas se consoliden y que sean al menos una vez al año. De hecho, por eso ya con intención las hemos llamado primeras jornadas, para que haya más. ¡Ay, qué bien! Muchas gracias. Gracias, Maite. Pues eso, para que haya más, y además la idea es, si funciona el esquema que hemos pensado, mantenerlo. Y ese esquema va a ser dedicar la jornada a un tema determinado, dentro del mundo del patrimonio siempre. O sea, en este caso ha sido los pavimentos, pero otro año será a lo mejor la cantería, otro año será la pintura, otro año será la forja, la rejería. Y en todos los casos lo que haremos será hacer una introducción teórica en este lugar, luego dar un paseo por Sigüenza para ver cosas que tengan que ver con lo que estamos tratando, porque además eso es la ventaja de estar en una ciudad como Sigüenza, es que realmente ofrece un abanico enorme de bienes culturales que nos pueden ilustrar directamente sobre lo que estemos tratando, ¿no? Y luego ya descansar, comer, claro, que hace falta, y luego ya por la tarde dedicar unas horas a un taller práctico. En el caso de la forja, por ejemplo, cuando la hagamos, pues iremos a lo mejor al taller municipal, donde contaremos con un herrero, y para que nos haga una demostración, y también con la idea de que participéis quien queráis. O sea que con Agustín lo he hablado, esta tarde tenemos ahí en una placita aquí al lado un pequeño terrenito para poder hacer un empedrado tradicional, y la idea no es que estemos viendo a Agustín cómo lo hace, sino que le ayudemos, o sea, que estemos ahí todos de alguna manera colaborando y participando del proceso. Cada uno en la medida que quiera, pero vamos, estas cosas siempre tiran mucho. Y os digo, por ejemplo, unos cursos que hacemos prácticos en Río Seco, en Burgos, en el monasterio de Río Seco, son cursos prácticos. Se llega incluso a tallar la piedra también, se coloca, se hacen cimbras, cada uno busca su lugar, ¿no? Su rincón. Bueno, pues hubo un año, por ejemplo, que llegó un señor de Cataluña con una cámara de estas súper potentes y tal, y me dijo, mira, yo es que he venido solamente a hacer fotos, yo no quiero... Le dije, pues fenomenal, haz fotos y haz lo que quieras. Al segundo día ya la cámara se le había olvidado por ahí, estaba haciendo masas y colocando piedras, porque claro, se estaba el pobre con una cámara y nosotros trabajando, pues le daba una envidia terrible, ¿no? Bueno, entonces, a partir de ahí, eso, iremos haciendo, seguramente el año que viene será cantería, y luego ya iremos viendo un poco según lo que sea, pero desde luego Sigüenza da para poder hacer un abanico muy amplio de posibilidades. Ya os aviso también, que antes lo preguntaba Quique, está Santiago, mi hermano, está grabando la presentación, con lo cual esto se colgará en YouTube y tal, y se podrá ver luego libremente. Así que nada, vamos a empezar. A ver si me apaño bien con esto. Sí. Fijaos, no es que quiera hacer una introducción así, o sea, lo que sí que no quería es que pareciese una cosa localista. Yo creo que lo primero que tenemos que aprender en esta jornada, o por lo menos tener así en cuenta, es la idea de que cuando visitamos cosas, cuando miramos cosas, miremos también hacia abajo. O sea, que casi se nos enseña que cuando uno va a ver patrimonio, siempre parece como que hay que estar como si estuvieras en la Capilla Sixtina, ¿no? Mirando hacia arriba, ¿no? O al horizonte. Bueno, pues vamos a empezar también a mirar hacia el suelo, ¿no? Porque además en lugares como, bueno, esto es Toledo y Pompeya, pero fijaos, en el caso de Roma, por ejemplo, ¿qué sería sin los suelos? O sea, es que realmente mucho del patrimonio que conservamos de época antigua es solamente ya el suelo. Los yacimientos arqueológicos, ahora fijaos en Noeda, ¿no? La villa romana esta fabulosa de Noeda, de Cuenca, pues paredes no quedan, por supuesto techuples tampoco. Lo que quedan son los pavimentos, o sea, pavimentos que pueden ser desde calzadas absolutamente impresionantes, como en Toledo, a mosaicos, que son obras de arte pues equivalentes a las pinturas barrocas, ¿no? En ciertos casos, ¿no? Aquí tenéis el mosaico de Alejandro en el Museo de Nápoles, y abajo en la villa de Pompeya, donde estaba originalmente, donde han reproducido con una copia, ¿no? Vamos a ir desgranando así el asunto. Lo primero, la antigüedad de los suelos.
hay suelos muy, muy antiguos y a veces lo sabemos por normativas, por noticias, por documentación. Y, por ejemplo, sabemos que el pavimento fue algo que se fue extendiendo poco a poco y que nuevamente surgió a partir de los lugares notables. Es decir, en cada lugar, muchas veces las calles a lo mejor eran de tierra o de lo que fuera, pero los monumentos principales empezaban a ser rodeados por un empedrado, por un pavimento así cualificado desde muy temprano, ¿no? Ejemplos antiquísimos, por ejemplo, las mezquitas, de la mezquita de Córdoba y la mezquita también de Medina Zahara, que conserva parte del pavimento original del siglo X, que ya en esa época había una pavimentación cuidada alrededor de los edificios notables, ¿no? Y luego, más tarde, ya en el siglo XVI, en Plasencia, es el propio cabildo catedralicio el que hace un pavimento muy cuidado alrededor de la catedral para convertirla realmente en el lugar más importante de la población, ¿no? A veces conservamos joyas como esta. Esto es en Montblanc, en Tarragona. Es una población medieval preciosa, pero que llega hasta la plaza de la iglesia principal y tiene este empedrado con dibujos del siglo XVII perfectamente conservado. Claro, aquí tenemos, ¿qué es lo que pasa? Pues que por aquí no pasan coches de carga y descarga, no pasan camiones, no pasan, o sea, es algo que es, por supuesto, un espacio peatonal porque hablaremos a lo largo del día de los problemas que tienen los pavimentos tradicionales. El principal de todos, yo creo, es la modificación de la forma pues eso, de mover, digamos, de los vehículos, de cómo ha cambiado la vida y que cuando se hacían estas cosas, por supuesto, ni podían imaginar que pasase por encima un vehículo de varias toneladas y con giros y con cosas que lo que hacen es destruirlo, porque igual que no pisaríamos un mosaico romano con un camión, pues tampoco lo tendríamos que hacer con esto, ¿no? Pero ya veis que son cosas, bueno, este es hecho del 17, es del 18 este suelo. O, por ejemplo, la Cartuja de Granada. O sea, la Cartuja de Granada es un monumento importantísimo, que visita muy poca gente porque está a las afueras de la ciudad y que desde luego, pues, ante él, pues, bueno, casi la silueta recuerda un poco la Alhambra, ¿no? Con estos tejados así variopintos y tal. Los jardines, la sacristía, que es un espacio barroco fabuloso, cuadros de Sánchez Cotán. O sea, realmente la riqueza monumental de la Cartuja de Granada es impresionante. Pero, ¿y si nos fijamos en los suelos? En los pavimentos. O sea, este dibujo que está hecho por Antonio Almagro, aquí, por ejemplo, se ven, estos dibujos de aquí son hechos con canto rodado granadino, que se emplean de dos colores, gris y blanco, y que tiene tanto valor como las bóvedas. Lo que pasa es que muchas veces no nos fijamos en ello, ¿no? Espacios de silencio como el refectorio, el suelo acompaña, espacios en los que se intenta comunicar una impresión como de magnificencia, pues la sacristía, o fijaos ya el camarín, que el suelo realmente es una especie de joyel, ¿no? de taracea preciosa, de mármoles de diferentes colores, donde el suelo, ya digo, en cada lugar acompaña perfectamente al ambiente que se quiere crear en ese lugar. Digo todo esto para remarcar la importancia de los pavimentos. La Catedral de Tarragona, por ejemplo, muchas veces no nos fijamos en esto. Bueno, pues es que el suelo de la Catedral de Tarragona es el original. Y es un suelo impresionante, cuidadísimo, en un lugar donde además había muchísimos materiales de derribo de época romana. Pero es que fijaos que este suelo es el suelo del altar mayor de la Catedral de Tarragona y es un suelo del siglo XIII. Una auténtica joya que solamente en los últimos años se está empezando a destacar como es debido. Esto recuerda además un poco al cosmatesco, ¿no? Que estos suelos que se ven tanto en Italia, sobre todo en Roma, y que son sobre todo del siglo XIII y esas fechas, de una familia que se llamaban los Cosmati, que de ahí viene su nombre, y que, claro, ¿qué razón de ser tiene este tipo de suelos? Pues que tenían mármoles rotos por todas partes. Tenían mármoles que muchas veces no podían aprovechar porque estaban muy fragmentados. Esta gente lo que hacían era convertirlos en trocitos muy chiquititos y darles formas con los cuales podían hacer luego pues, estos dibujos preciosos a través de casi una especie de reciclaje de los restos de los escombros de la antigüedad, por decir así, ¿no? Y en Tarragona debe pasar algo parecido, porque ya sabéis que Tarraco pues, fue una ciudad muy, muy importante. Claro, por no hablar de los pavimentos de algunas catedrales. Todos conocéis el laberinto de Chartres, ¿no? Que es el único original que se conserva. Pero claro, es que esto realmente tiene tanto valor como cualquier otra parte de la catedral. Pero fijaos que en el caso de Amiens, por ejemplo, se ha reconstruido el suelo, se ha rehecho últimamente.
pero se perdió. El laberinto de Amiens, el de Reims, los conocemos por grabados, porque eran laberintos tan valiosos como el de Chartres, pero que fueron destruidos en época moderna, en el siglo XVIII, en estas épocas así un poco de descuido absoluto hacia este tipo de cosas, ¿no? Bueno, ya el colmo es la Catedral de Siena. O sea, la gran pinacoteca de la Catedral de Siena está en el suelo. Como habría que ir flotando o volando encima de un dron o algo así para no frotar esto y para no desgastarlo, la Catedral de Siena se puede ver muy pocas veces. Esto está cubierto de alfombras. A veces te dejan algún trocito para verlo y tal, acordonado. Solamente una vez al año, me parece, algo así, lo destapan por completo para que la gente pueda entrar y ver cómo es realmente aquello. El resto del tiempo, los pavimentos, que ahí tenéis la planta de pavimentos de la catedral, están cubiertos, ya digo, por una protección. Pero, en realidad, claro, hay tantos matices. Esto es Sigüenza, la catedral de Sigüenza. La cantidad de veces que el suelo está hecho por tumbas, ¿no? Por lápidas. Con una intención, además, que es que esta gente quería ser pisados, o sea, que era una especie de forma de humildad, ¿no? En la Catedral de Segovia ocurrió una cosa muy, muy particular, que es que la catedral estaba llena, como todas las catedrales, llena de tumbas en el interior. No es muy antigua, ¿sabéis? Esta catedral del siglo XVI. Bueno, pues en el siglo XVIII se colocó este pavimento tricolor, es el que se mantiene hoy en día. ¿Y qué se hizo? Pues todas las lápidas que había en el interior se sacaron para hacer una plaza, que es la que llaman el enlosado. Se ha modificado hace pocos años de forma muy poco acertada, pero bueno, el enlosado de Segovia es los restos que quedan del suelo del interior de la catedral, que en un momento dado se sacó como pavimento exterior. Y bueno, luego hay anécdotas como estas de Toledo, que hay un caballero pintado en la girola, hay una leyenda que seguramente es falso, ¿no? Que es que este caballero no quería precisamente que su tumba fuera pisada por nadie, entonces se hizo enterrar en la bóveda de la catedral. Es una leyenda, no es cierto. Pero sí que en la misma catedral de Toledo hay un cardenal portocarrero que se hace enterrar en una lápida, reproduciendo otra cosa que se había hecho años antes en Roma, en la que solamente pone: aquí yace polvo, ceniza y nada. O sea, no aparece su nombre ni aparece nada. O sea, como por decir, písenme, porque además aquí no estoy yo. En realidad lo que hay aquí debajo no soy yo. Mi alma no se sabe, estará por ahí, ¿no? Y lo que hay aquí abajo no vale nada. Y luego hay algo muy interesante que se ve en muchos lugares, que es el espejo, el suelo como espejo. Cuando uno ve un espacio y ve que lo que está arriba se dibuja abajo también. Esto es una capilla en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, la capilla Cerralbo, que por desgracia se ha hecho esta especie de escalones modernos que pisan el suelo antiguo, pero fijaos que aquí está dibujada la cúpula que está justo encima, y así es toda la capilla. Pero es que la SEO de Zaragoza, por ejemplo, el suelo, que si solamente miras al suelo dices, ¿qué es esto tan raro, no? Es un espejo de la traza de las bóvedas que están arriba, hasta con las claves y con todo dibujadas en el suelo con placas de mármol de diferentes colores. En Sigüenza la catedral tiene un suelo bastante sencillo. Fijaos que incluso la sacristía esta de las cabezas, que es una maravilla, el suelo son baldosas de barro, sin más. Pero hay algún juego de estos también. Estos en la girola, esa especie de rombos que hay en la bóveda, se reflejan también en el suelo, ¿no? El pavimento que tiene justo debajo. Y luego esto os lo pongo como anécdota, pero creo que si hablamos de suelos tenemos que decir esto, ¿no? Esto es el Campidoglio, la plaza del Ayuntamiento de Roma, todos lo conocéis. Esto es una vista aérea actual y este suelo fantástico, por este dibujo, resulta que era un diseño de Miguel Ángel, pero que no fue realizado hasta el siglo XX. Nunca tuvo este suelo en origen. La plaza del Campidoglio se tardó mucho en hacer y ya en los años, me parece, 30 del siglo XX, a partir de este grabado de Duperac, hicieron el suelo y la pusieron, pues eso, conforme al proyecto de Miguel Ángel, hicieron el suelo, pero en el siglo XX. Bueno, pues resulta que desde el siglo XVI, en vida de Miguel Ángel, ya había un suelo diseñado por él, o sea, a partir del grabado de Duperac, en la sala capitular de la Catedral de Sevilla. Aquí lo tenéis. De hecho, tiene hasta el espacio para poner aquí a Marco Aurelio en medio. ¿Bien? Lo que pasa es que, claro, aquí como no iba a haber ningún Marco Aurelio, pues lo solucionaron de esta manera muy bien. Pero el suelo de Sevilla está en realidad diseñado por Miguel Ángel, divulgado a través de grabados, etc. Para que veáis la importancia que se le daba a los pavimentos, ¿no? A ver, los títulos son así un poco rimbombantes, pero el umbral humanizado.
Lo de la antigüedad de los suelos, ya os digo que hay ejemplos muy señeros, ¿no? O sea, la Granada de Andalusía estuvo empedrada, la Barcelona medieval también tuvo baldosas, seguramente no tan regulares como estas, desde luego, pero sí que estaba empedrada la parte amurallada de la ciudad. En Salamanca, la antigua Plaza del Mercado, que es el precedente de la Plaza Mayor, ya en el siglo XV se sabe que estaba empedrada, o sea que empedrados hay muy antiguos. Pero fijaos, por ejemplo, esto, cuando uno va por Teruel, ¿no? Estos pueblos que podría ser también aquí en Guadalajara, esto es en Mirambel. ¿Ves esta ermita? Pues con señales de ordenación del paisaje, ¿no? De huertos, el paisaje luego ya que se abre hacia la lejanía, y llegas a esta ermita y resulta que justo el umbral está empedrado, ¿no? O sea, es el pórtico, el lugar donde ya te puedes alojar, donde si llueve hay un cobijo, donde hay unos bancos además pues, muy bonitos además, ¿no? Pues el empedrado es como que señala el lugar donde ya el paisaje se empieza a humanizar de alguna manera, ¿no? Y esto ocurre también ya una vez que uno franquea la puerta de la muralla o lo que sea y entra por las calles y ve el tratamiento que tienen las calles y también el que tienen los espacios cualificados también, ¿no? Los espacios especiales, como por ejemplo el atrio de la iglesia, que tiene un empedrado pues incluso con letras, con dibujos, mientras que las calles son más prácticas, ¿no? Pues buscando escorrentías. Y luego también muy importante, ahora hablaremos de esto, zonas sin pavimentar desde el origen, y que deberían seguir estándolo también. Esto es en las viñegras, en La Rioja, viñegra de arriba, donde también se ve muy bien que esto, claro, el resultado es la belleza. O sea, este pavimento es precioso, pero el origen es lo práctico. Las rodaduras, en este caso de los carros, que era con lo que ellos contaban, ¿no? Las losas para aguantar esas rodaduras, la escorrentía, para que el agua vaya donde tiene que ir y no se encharque. Los lugares que son más notables, pues con un empedrado también más notable, más cuidado, ¿no? Luego delante de las puertas, las alfombras. Se hacen alfombras por piedra más chiquitita y muchas veces haciendo dibujos o marcando iniciales o fechas, ¿no? Aquí tenéis más ejemplos de Viniegra y de Teruel con este cuidado puesto en todo el diseño del empedrado, ¿no? Y eso, y a veces marcando, en este caso, veis lo que es esto, ¿no? Con estas letras, ¿con qué están hechas? Con tabas, con huesecillos, sí, que a veces se empleaban también, por ejemplo, en el claustro de las Doñas de Salamanca también tiene huesecitos en el suelo, ¿no? O en Medina de Pomar, la sacristía de Santa Clara. Y luego, además, o sea, estamos viendo eso, que la ermita, la calle, la plaza o el atrio de la iglesia, pero si luego de las calles pasamos al interior de las casas, también hay una gradación, también hay un cuidado, ¿no? Puesto en los zaguanes, por ejemplo. Estos son fotos de Ochagavía, en Navarra. Ochagavía tiene un empedrado fantástico, aquí no se advierte bien, pero muchos de ellos son unos adoquines calizos muy grandes, ¿no? Y puestos simplemente sobre la tierra, importante también. Yo vi una escena que no olvidaré jamás, que fue en Ochagavía, estábamos paseando por una calle y pasó un camión de reparto y al pasar con la rueda hizo saltar un adoquín y dejó un agujero, ¿no? Entonces, como si la señora ya lo supiera, salió una señora de una casa, una señora más con un pañuelo de estos negros así, una señora muy alta, y con una maza de madera enorme. Y ahora vi y dije, ¿esta qué va a hacer? Y de repente puso el adoquín y empezó, ¡pumpa, pumpa! Le empezó a dar golpazos y ya reparado al momento. Bueno. Claro, ese es el mantenimiento auténtico, ¿no? La gente del pueblo que dice, oye, igual que riego mis plantas, pues si un camión le salta el adoquín, pues lo vuelvo a colocar en su sitio, ¿no? Claro, esto de los zaguanes es un mundo maravilloso, precisamente porque es un empedrado que se sabe que nunca va a pasar, en este caso, por ejemplo, un carro, ¿no? Sino que son lugares ya peatonales, ya son lugares como para sentirte en casa, son realmente alfombras de recepción, igual que uno pone una estera de esparto, pues pone también un empedrado tan cuidado como estos, ¿no? Que son en Navarra también, en Pamplona. A ver, el problema del agua, antes ha mencionado Ana lo del hielo y todo esto. Aquí nos metemos, digamos, en problemas que tenemos hoy en día bastante graves. Lo de la convivencia con el agua ya vemos que es algo que no tiene por qué dar ningún problema. Al contrario, puede incluso ser una fuente, nunca mejor dicho, hasta de prosperidad, ¿no? En el sentido de que los pueblos que han sabido conservar la presencia del agua, muchas veces hoy en día son destinos de los viajeros porque son lugares bellísimos, ¿eh?
Entonces, bueno, el caso de Urbaneja del Castillo en Burgos es muy famoso ahora mismo, demasiado famoso seguramente, por esto de las redes sociales se ha disparado ya de forma bestial. Robledillo de Gata en Cáceres, recorrido por el río, y también es un lugar precioso. Esto es Tobera en Burgos. O sea que en muchos lugares, no solamente en España, también fuera de ella, los ríos muchas veces han intentado ocultar, entubar, canalizar, para taparlos como si fuese algo vergonzante. Bueno, pues hay lugares que sí que los han sabido mantener, incluso hay lugares que los están recuperando. O sea, os puedo decir el caso, bueno, ahora os voy a nombrar uno en Cataluña, pero por ejemplo en Seúl, la ciudad de Seúl tenía una autopista construida encima de un río, la han desmontado la autopista y han recuperado el río con las riberas y con todo, renaturalizándolo, y ahora es un lugar de los más bonitos de Seúl. Y entonces, bueno, pues es un caso de... no sé si Bruselas también tiene algún plan para recuperar el río, que también en el siglo XIX lo taparon en gran medida, ¿no? Esto es Candelario, un caso muy famoso. Bueno, aquello es en la Monastera de la Real, en Huelva, donde los canales los corredores de agua por las calles son uno de los grandes atractivos, porque además uno va paseando por esas calles y va oyendo todo el rato el rumor del agua, ¿no? Es realmente algo precioso, ¿no? Esto para que veáis que muchas veces, y os lo digo a vosotros que estáis en el ayuntamiento, estas cosas dan pie yo creo que a errores, ¿no? Porque el alcalde, lo último que oí es que como estaba tan contento de todo el mundo, que elogiaba tanto los canales del pueblo y que estaba todo el mundo que qué precioso, pues el alcalde, no sé si es el que está ahora o el de hace unos años, dijo, oye, pues vamos a iluminarlos. Entonces su plan era llenarlo todo de luces LED para que todos los canales estuvieran allí como si fuesen, bueno, o sea, creo que lo mejor es dejarlo como está y no hacer inversiones en ese sentido, hacerlas en otros mucho más necesarios, ¿no? San Martín de Trevejo ocurre lo mismo, sigue teniendo canales, pero fijaos qué pena el cambio de suelo, ¿no? Del original al que hay ahora, que bueno, está hecho con buena intención, pero... Entonces, a ver, llegamos al quid de la cuestión. La cuestión del funcionamiento de lo que estamos haciendo muchas veces en los lugares, ¿no? A través muchas veces de los suelos. Y os voy a contar esto como si fuese un cómic. Tenemos una casa antigua, en una población tradicional, pues eso, tradicional, como podría ser Sigüenza, podrían ser tantas otras, ¿no? Aquí lo que tenemos son grandes muros de carga, muy anchos, por supuesto revocados o rejuntados con mortero de cal. Dentro tendremos pues baldosa de barro sobre una cama de mortero, o tendremos un enchinado como hemos visto antes. Tendremos grandes losas de mucho grosor, simplemente apoyadas en el suelo, y adoquines también clavados profundamente en la tierra y a veces con un poquito de cal, pero muchas veces ni siquiera eso, ¿no? Es solamente con tierra. Fijaos que he dibujado este muro sin cimientos. Es adrede, porque muchas veces las casas antiguas tienen muy poco cimiento. Y eso no es un defecto, o sea, no hay que pensar que eso está mal. Es porque, por lo mismo a mí me gusta compararlo con las raquetas de los esquimales, ¿no? O sea, un esquimal se le hunden los pies en la nieve y no se le ocurre adelgazar. Lo que piensa es, voy a ampliar la superficie de apoyo para no hundirme. Y entonces inventa las raquetas de esquimal y de esa forma no se hunde. Pues con los muros de carga antiguos pasa lo mismo. Como tienen muchísima superficie, no se pueden hundir en la tierra. O sea, todos sabéis que clavar un clavo finito se hace en 2 golpes y, sin embargo, clavar una estaca cuesta muchísimo porque la superficie es mucho mayor. Bueno, pues esto ocurre algo parecido, ¿no? Tenemos pocos cimientos y ¿qué hay abajo? Humedad. Claro, lógico, en el suelo hay humedad, siempre hay humedad, y si no la hay, mala cosa, es que vivimos en el desierto del Sáhara, ¿eh? Entonces, esa humedad tiene que transpirar, no pasa nada. ¿Nosotros estamos mojados? No, somos un 70% de agua. No estamos mojados porque transpiramos. Entonces, todo transpira por todas partes y no pasa absolutamente nada, todo funciona bien. Pero claro, ¿qué ocurre? Ocurre que se tienen que meter, por ejemplo, instalaciones. Muchas veces es el motivo de partida, ¿no? Se meten instalaciones, se levanta todo el suelo y entonces dicen, bueno, oye, vamos a ponerlo de piedra, pero claro, ya la vamos a poner con unas placas bien cortaditas, con un aserradero mecánico y tal, y adoquines también bien cortaditos, sobre una cama de hormigón, que es la que realmente aguanta. ¿Qué ocurre? Que todo lo que es la calle se tapona por completo, deja de ser porosa. Entonces toda la humedad que transpiraba de forma normal se va hacia la casa, hacia los muros y hacia el interior. Y por lo tanto los morteros empiezan a levantarse, se empiezan a saturar y empiezan a levantarse. Siguiente paso.
El dueño de la casa dice, jolín, como se me está desconchando toda la casa, tengo humedades, pues oye, para evitar las humedades voy a poner un suelo de hormigón con plaqueta de gres o de lo que sea, un azulejo sevillano en la pared para que no me salga la humedad, pintura plástica y además ya que se me estaba desconchando la pared, pues voy a quitar todo el mortero este viejo y voy a rejuntar con cemento, que es más duro y que resiste más, ¿no? ¿Qué ocurre? Que toda esa humedad que teníamos antes ya solamente puede subir por el muro, que se ha convertido en una especie de esponja, el pobre. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que claro, este muro está absolutamente saturado, si encima llega el invierno, hay expansión del agua, se hiela y empieza a hacer como de cuñas, a todo esto ni siquiera puede transpirar por las uniones, sino que lo tiene que hacer a través de las piedras, que claro, con la saturación, el hielo, etcétera, etcétera, la sal del cemento, todo mezclado, pues empieza a descascarillar y ya podemos decir que es que esta casa tiene el mal de la piedra. Y realmente no es así, o sea, no es que haya un mal de la piedra, sino que estamos haciéndole unas faenas enormes a la piedra, a todo en conjunto. Ya veis que es una especie de ecosistema en miniatura y al final el resultado es catastrófico, ¿no? Ya veis que esto se puede seguir perfectamente el caso y es que es así. O sea, os puedo decir que, por ejemplo, Enrique Rabasa, con el que trabajo, tiene una casa en un pueblo de Ávila y tenía humedades y delante tenía una plazoleta que era suya con suelo de cemento. Quitó el suelo de cemento, puso un enganchado de canto rodado y se le han quitado las humedades de la casa. Y automáticamente. Pero es que en Cogolludo conozco a una chica que tiene una casa que tenía la suerte de que su calle daba a una callecita pequeñita por la que no pasan vehículos, la casa fenomenal, tal. Le quitaron el empedrado antiguo y pusieron un empedrado moderno con cemento y le han empezado a tener humedades en la casa. O sea, es que es matemático, no es una cosa así, una divagación y tal. Es que es tal cual. Entonces, aquí este es el problema. O sea, esto es Guadalupe, por ejemplo, uno de los cascos históricos más bonitos de España, ¿no? Y más, también muy cuidado. O sea, pero claro, el empedrado original se ha sustituido por otro recibido con cemento. Pues yo he hablado con vecinos y me han dicho que a partir de ese momento han empezado a tener muchísimas humedades en las casas. O sea, ya no es una cuestión de estética. Fijaos, esto es Villascosa de Haro, en Cuenca. Una capilla preciosa, gótica que hay allí. Bueno, pues estuvimos visitándola hace poco, subiendo por las escaleras y había montones de arena de la piedra que se está deshaciendo. O sea, la piedra se está descomponiendo completamente. Y el propio alcalde me lo dijo. Dice, yo sé que esto ha sido a partir de los años 70 que todo el pueblo se asfaltó. El pueblo tenía calles de tierra, que a lo mejor no hay que seguir teniendo calles de tierra o no todas de tierra. Pero claro, si haces esto, resulta que esto, que es el mismo edificio, empieza a desmoronarse. Es un edificio que tiene 500 años, pero que a partir del momento en que se ha asfaltado todo el pueblo, empieza en un proceso de descomposición cada vez más acelerado, ¿no? ¿Qué ocurre fuera? Pues ocurren cosas de las cuales tenemos, yo creo, que aprender mucho, en particular de Alemania. Estos son todo ejemplos de cosas que vi en Alemania, ¿no? Estos son los suelos porosos, que allí lo tienen clarísimo. Hay que hacer suelos porosos, pero ya no solamente por una cuestión de eso, de transpiración, es que incluso medioambientalmente, desde el punto de vista de hoy en día con el cambio climático y tal, es que las calles que tienen estos suelos son menos calientes, baja la temperatura en verano, porque transpira el suelo. Hay un ecosistema mucho más favorable al ser humano, que es el que las habita. Fijaos incluso que cuando hay estos regatos, los dejan también al aire. Y en algunos lugares llegan a ser casi como algo típico, ocurre en Friburgo. En Friburgo, uno de los juguetes más típicos de los niños allí, lo que le regalas a un niño, es un barquito de madera con una velita y una cuerda. Entonces ves a los niños que van con su barquito por el canalillo y arrastrándolo como si llevaran un caballito, lo que sea, ¿no? Pues por esos canales se convierten casi en un juguete también de los niños de allí. O si, por ejemplo, hay un río, ya no solamente se deja, por supuesto, a la vista, sino que la urbanización facilita que la gente llegue al agua. Que llegue el verano y que hace mucho calor, allí también ahora, y que puedas llegar y refrescarte y estar en contacto con el agua, ¿no? No como aquí, que parece que la queremos, si no tapar, muchas veces aislar o separar de nuestras vidas, ¿no? Esto, fijaos este aspecto, claro, de calles hoy en día muy poco transitadas. Cuando estaban más transitadas no había tanto verde, pero a mí esto no me desagrada. O sea, realmente esto lo que significa, esto vuelve a ser las viñegras, lo que significa es que este suelo está vivo.
no es un suelo muerto, no es como si pusiéramos un metacrilato encima de la tierra, ¿no? Y este caso que es interesantísimo, en Jerez de la Frontera. Claro, Jerez es de las ciudades que están sufriendo muchísimo con el cambio climático, como toda Andalucía y todo el sur, no saben qué hacer, y de repente a alguien se le ha ocurrido decir, oye, ¿por qué no nos fijamos en las calles de las bodegas? Que allí mismo en Jerez, esto es en la bodega de Tío Pepe, ya lo veis, no es que sea publicidad encubierta, es que creo que todo el mundo lo conoce. Bueno, pues estas calles interiores de la bodega de Tío Pepe tienen un pavimento del siglo XIX y estos emparrados fantásticos que lo que hacen es un microclima maravilloso, también para el verano. Bueno, pues hay calles de Jerez, calles urbanas de Jerez, que se están empezando a tratar de esta manera. Están empezando a plantar emparrados y ya lo han medido y han bajado no sé cuántos grados, pero muchísimos. Los podría haber mirado, pero, o sea, de una calle asfaltada y tal cual, a de repente hacer un empedrado poroso y poner un emparrado por encima, calles peatonales, ¿se entiende? Pues ha bajado la temperatura igual 10 grados o más. Entonces, bueno, es una cuestión de belleza, por supuesto, pero también de confort y de mejorar la vida, ¿no? Bueno, me interesa mucho esto de un lugar, un suelo, porque seguimos añadiendo carga a la importancia de los suelos, ¿no? Desde el punto de vista patrimonial. Y es que cada lugar realmente tiene un suelo. Por eso cuando decía Ana lo de los adoquines, yo no he visto lo que pasa en Atienza, pero lo buscaré, ¿no? Pero claro, es que realmente de cada lugar tiene, ya sabéis que muchas veces, sí, casi siempre se empleaba el material más propio de la zona. Es muy raro que se trajesen materiales de muy lejos. Por ejemplo, aquí en Sigüenza hay un ejemplo muy bonito con lo de la piedra de Espejón, ¿no? La piedra de jaspe, que se utiliza en algunos lugares muy especiales, en la catedral o tal, como un símbolo de lujo, precisamente porque pagar un transporte de piedra era algo muy, muy gravoso, ¿no? Pero normalmente empleas lo que tienes a mano. Y a veces lo que tienes a mano es prodigioso. Entonces, por ejemplo, en Verona, la piedra de los suelos de Verona está llena de fósiles gigantescos, que casi, claro, Verona es tan bonito que vas viendo la arquitectura, vas mirando, pero casi dan ganas de ir mirando al suelo todo el rato, porque es que vas encontrándote de estas conchas gigantescas fósiles en todas partes, ¿no? En toda la ciudad. Es algo que añade valor y particularidad al patrimonio de Verona, ¿no? El caso de Granada, que antes os he contado, el chino este de Granada bicolor es muy, muy típico de allí y, por ejemplo, en el caso de Granada se está recuperando. Ya hay artesanos y gente que se está formando en esto para poderlo mantener y poderlo recuperar en muchos lugares, ¿no? Porque realmente es algo que añade valor a la imagen de la ciudad y particularidad también. Fijaos Córdoba, que a pesar de ser una ciudad bastante grande, todavía se va manteniendo muchas cosas que en otros lugares se han perdido, ¿no? Por ejemplo, en Sevilla está muchísimo más tocada, ¿no? Bueno, pues Córdoba, fijaos qué pavimentos tiene. Claro, cuando un espacio era importante en el siglo XVI, de la Plaza del Potro, nombrada por Cervantes, aquí está la Posada del Potro, que es una posada del siglo XV, nada menos, el Museo Julio Romero de Torres hoy en día, fijaos qué losas tan cuidadas, claro, es una plaza monumental con la fuente, el obelisco de San Rafael, tal, las calles que suelen tener este esquema tan bonito de juntar a las fachadas grandes losas y luego el resto hacerlo con canto rodado, ¿no? Y si es una plaza, ocurre lo mismo. O sea, esto se va adaptando al formato irregular de las calles y de las plazas. La Plaza del Cristo de los Faroles, que es uno de los lugares en los que se da como una especie de milagro de la arquitectura, ¿no? Porque es fachadas blancas, no hay monumentalidad, no hay cosas, grandes portadas, ni hay grandes esculturas. Es todo muy liso, muy plano, pero está tan bien compuesto que no se podría quitar un ladrillo sin destruirlo. O sea, es que es una plaza que es realmente algo que ojalá perviva hasta el final de la humanidad sin tocar nada en ella, porque es que es insuperable, es una pieza maestra del urbanismo y de la arquitectura, ¿no? Y todo con medios muy humildes y muy sencillos. Claro, Córdoba, fijaos esta preciosidad, ¿no? De estos callejones en los que esa losa llega a abarcar todo el ancho del callejón, porque claro, casi entras tocando así con los codos las dos fachadas, ¿no? Y todo se va adaptando y el canto rodado hace este juego de decir, oye, donde no llega, pues termino y no pasa nada, y aquí hago un alcorque sencillo de albañilería para un arbolito, y son casi como cosas hechas y una columna antigua aprovechada, que el capitel es de su padre y la fuste de su madre, y no pasa nada, todo hecho como con cariño, ¿no? Con cuidado. Claro, el canto rodado aquí nos enseña muy bien, este es el callejón de
de los infantes de Lara, en Córdoba. El canto rodado se ve muy bien que siempre lo que necesita es un borde. Esto aquí ya entramos en lo que nos enseñará Agustín esta tarde, ¿no? El canto rodado es un material fantástico, pero siempre necesita bordes. Es como un tejido que necesita, esto Merche nos podría hablar muy bien de ello, ¿no? Necesita el dobladillo, necesita la cenefa, necesita algo que detenga la degradación por un lateral. Entonces, el canto rodado necesita o bien terminar en un muro, o bien terminar en una losa, en un bordillo, en un escalón, en algo que lo remate, ¿no? Esto es en Jerez, otra vez, ejemplos de Jerez que son muy parecidos a los de Córdoba, preparaciones también, pero bueno, ya veis que a veces no es canto rodado, sino que es cascajo, lo que llamamos el ripio, ¿no? O sea, no tiene por qué ser canto rodado, a veces son trocitos de piedras desmenuzadas. Esta capacidad de hacer rincones recoletos, preciosos, tanto en Córdoba como en Sevilla, la plazuela de Santa Marta, esto es un prodigio de placita que no tiene salida, y con los árboles ahí creando una especie de dosel, ¿no? Santillana del Mar, donde no hay canto rodado. Santillana son como una especie de adoquines irregulares, losas, y luego este ripio que os digo, ¿no? Haciendo este suelo realmente precioso también, ¿no? Que tiene una importancia fundamental para la belleza de Santillana del Mar. O sea, sin ese suelo Santillana no sería ni la mitad de lo que es. El caso de Roma es muy famoso, ¿no?, por estos adoquines romboidales que se llaman San Pietrini o San Pedro y que proceden del final del siglo XVI, los más antiguos. O sea, son de la época del Sixto V, de cuando se hace la gran reforma urbana de Roma, ¿no?, en la Contrarreforma. Y ya veis que sirven para un callejón y sirven para una plaza gigantesca como la Piazza del Popolo, y que son además fantásticos porque tienen forma de pirámide, más o menos, y son un suelo técnico. Porque cuando uno ve que hay un problema con una tubería, ves a los obreros que dicen, venga, pues todo esto, oye, con una azadilla levantan los San Pietrini sin ningún problema, puesto que están simplemente apoyados en la tierra, se levantan, pum, ves el montón ahí de San Pietrini, arreglan la tubería, tal, vuelven a echar la tierra, vuelven a colocar los San Pietrini boca abajo y ya está. Y el suelo solucionado. O sea, en realidad, aparte de ser un suelo bellísimo y poroso, es un suelo encima técnico. Y bueno, claro, Portugal es uno de los casos famosísimos, ¿no?, donde el suelo, que no es muy antiguo como tal, adoquines de caliza, en este caso caliza blanca y negra, pues sirven para, desde ejemplos muy humildes a ejemplos elaboradísimos, ¿no?, aquí en Lisboa, pues sirven para hacer una especie de eso, de acompañamiento a la arquitectura de una calidad realmente soberbia, ¿no? Y además fijaos en lugares como Anguiano, en La Rioja, que mira, aquí esto tú lo conoces bien, claro, el suelo es parte del patrimonio. O sea, los danzantes de Anguiano, que es una de las fiestas más antiguas y más conocidas del centro de España, ¿no?, que es algo impresionante, estos chicos que se lanzan cuesta abajo o sobre esos zancos y con castañuelas y demás y girando como peonzas. Bueno, pues eso solamente se puede hacer si el suelo es el que es. Esto, si cambiáramos el suelo de Anguiano, la fiesta se perdía por completo, ¿no? El suelo madre. A veces, cuando no han llegado las excavadoras, los urbanistas y los amigos de la ordenación, pues encontramos maravillas como esta, ¿no?, que es que la tierra se manifiesta en la escena urbana. La roca madre, pero también la tierra madre en general, ¿no?, que no se nos tiene que olvidar que es la que nos sostiene aquí en todos los sentidos, está aquí debajo y a veces aflora. Y oye, ¿hay que quitarla? Pues no, a veces da gusto, ¿no?, el ver una calle Villanueva de la Vera o en Monsanto, en Portugal, en la que las casas conviven perfectamente con esas rocas que salen del suelo, o en Cáceres, fijaos esta maravilla, ¿no?, donde vemos una acera muy bien hecha, con losas, un ripio, no es canto rodado, y luego ya la roca madre, que sirve además de cimiento del edificio. Claro, esto hace poco una persona conocida, que se está comprando una casa en Colmenar Viejo, me dice, sí, no, ya está en construcción la casa y tal, es unos chalés y tal, ya están por fin haciendo los cimientos y no sé qué. Y digo, qué bien, tal. Dice, sí, ya me ha dicho el constructor que ya ha dinamitado todo el granito. Dice, ya han metido todos los barrenos, tal, ya está todo el suelo completamente ya, tal. Y yo pensando, todo ya destruido para poder hacer encima lo nuestro, ¿no? Bueno, pues si en vez de destruir todo lo aprovechamos, pues fijaos qué bien, ¿no?, poder convivir. Claro, es que esto hoy en día, por ejemplo, está muy de moda otra vez tener animales, ¿no?, convivir con un perro, con un gato, con un loro, con tal, y la gente que le gustan los animales, pues sabe que eso
para su vida es algo muy interesante, ¿no? Y muy bonito. Bueno, pues ¿por qué no convivimos también con la tierra que nos da asiento, ¿no? Porque siempre tenemos la manía de borrar todas sus huellas, ¿no? Para hacer lo nuestro liso y plano y regular claro, y que no transpira, y entonces luego estamos al disgusto y no sabemos por qué y esas cosas, ¿no? Las plazas que sirven también como plazas de toros, y que ojalá, incluso aunque la fiesta de los toros algún día no exista, que no lo sé si va a ocurrir o no, porque eso es una discusión que en la que no me quiero meter ni en broma, pero la cuestión es que ojalá esto se mantenga, porque es que hay plazas que se llaman Plaza del Coso, como esta de Peñafiel, porque es una plaza en la que vive gente, pero que varios de los huecos que veis aquí son toriles, o sea, no son puertas de entrada, son lugares donde meterte si viene el toro y quedarte protegido, ¿no? Bueno, pues esto demuestra en Chinchón, demuestra que perfectamente se puede convivir y vivir en lugares donde el suelo es un pavimento de tierra, simplemente cuidada y mantenida, ¿no? Cantavieja en Teruel, aquí lo veis, los soportales, está renovado modernamente, pero los soportales de losa, una pequeña acera de canto rodado con un bordillo y el centro de la plaza gótica de Cantavieja de tierra, porque no hay ningún problema en que lo sea. Y claro, pongo estas fotos de aquí de Sigüenza, de la plazuela de la cárcel, ¿no? Hoy en día tenemos este suelo que bueno, pues está bien, está cuidado, es bonito y tal, pero claro, antiguamente, fijaos, lo que había, una acera, una calzada de ripio y luego una plaza de tierra con árboles, ¿eh? Entonces, bueno, pues seguramente el clima, el ambiente y todo de esta plazuela era muy diferente hace unos años. Y esto os lo digo como reclamación, por favor no toquéis esto, nunca, jamás. O sea, estos patios, estos corrales que hay alrededor de la catedral, urbanísticamente son una joya, pero es que además son una joya también ambientalmente. O sea, el que se conserve al lado de la catedral un lugar donde la piedra irregular se junta con la hierba y con la tierra y con tal, eso realmente es un lugar maravilloso que si un día llega alguien y lo pavimenta todo, se lo carga para siempre. Es del Cabildo, ¿es? Municipales del Cabildo. Es del Cabildo, bueno, pues habrá que decírselo a ellos, para que no lo toquen. Hay que decirle más cosas, ¿eh? Y más cosas, sí. Seguro, desde luego. Y ya para ir acabando con esto del suelo madre, o sea, fijaos esta manía, ¿no? Que es lo que os decía antes, ¿no? Que es que parece que queremos comer en el suelo. O sea, ¿por qué tenemos que dejarlo todo tan liso, tan impoluto como para fregar con mistol todo el día allí, ¿no? O sea, llegamos a hacer la aberración de convertir el claustro de un monasterio, que es el jardín del monasterio, convertirlo en una plataforma dura, en una plaza dura, como aquí en Carracedo en León, ¿no? Cuando sabemos que además este claustro, por la documentación, sabemos que estaba todo él plantado de boj y que además la fuente era la que ahora está en Villafranca del Bierzo, en la plaza, en la Alameda, con lo cual es que se podría devolver a su lugar original. Bueno, pues ahora, porque el arquitecto lo ha decidido así, se ha convertido aquello en una plaza dura, inhóspita y espantosa, ¿no? Claro, a mí me encanta comparar esta plaza dura y espantosa con el ciprés, a ver qué poeta se le ocurre escribir algo sobre esto, ¿eh? Hombre, sobre el ciprés de siglos casi a cualquiera, sin ser poeta ya te inspira algo, ¿no? Aquí, venga, a ver quién es el guapo que me escribe un soneto sobre esto, ¿no? Bueno, pues fijaos San Lorenzo de Santiago de Compostela, este jardín, que es, bueno, es algo que ha ido creciendo, ¿no? Y se ha ido podando, pero a la vez dejándolo, que se vaya ahí como solidificando, y bueno, es un lugar realmente prodigioso, ¿no? De una belleza increíble. Discúlpame, Miguel. Sí. Una pregunta. ¿Aquí la normativa de accesibilidad tiene algo que decir? De accesibilidad, dices. Claro. Eso lo tenemos que hablar luego. Sí, porque la accesibilidad es un tema muy importante junto con la conservación y tal, pero atañe a lo que es nuestra vida actual. Y yo sobre eso tengo mi opinión y querría luego cambiar impresiones con vosotros. Sí, porque me parece algo importantísimo. Sí. Bueno, os voy poniendo imágenes así un poco como reportaje, Albarracín, donde el pavimento es moderno, pero yo creo que está bastante bien cuidado, ¿no? También por el diseño y la propia elección de los materiales, ¿no? Toledo, para que no nos engañe, esta imagen de Toledo empedrado no era así, ¿eh? Ya veis que el pavimento antiguo de Toledo se parecía mucho más al de Córdoba, por ejemplo, que hemos visto antes, ¿eh? Estos adoquines con el canto rodado es algo relativamente reciente. Poza de la Sal en Burgos, donde había un empedrado que era de los más interesantes de toda la provincia de Burgos, y ahora, bueno, pues hay algunos retazos conservados, pero mucho se ha
renovado, pues bueno, con resultados dispares. Esto vuelve a ser Cantavieja y fijaos que la idea no es mala, lo de hacer un camino central con el ripio o el canto rodado, pero claro, ¿cómo se hace esto? Pues cuando se hace con losa de piedra resulta que se hace con una losa muy delgada y esa losa se parte, se va desmenuzando y al final se va convirtiendo casi también en una especie de ripio cortado, ¿no? De ripio partido. Y si no, se hace a veces con cemento y ese cemento también se rompe, ¿eh? Entonces, mucho cuidado con el material que metemos y cómo lo elegimos, ¿no? Cuánta sección tiene, con qué tipo de materiales es, porque es que si no la conservación va a ser muy, muy defectuosa. Fijaos Madrid, que Madrid se caracterizaba por el adoquín, no tan antiguo, ya veis que la Gran Vía tenía ese adoquín, las calzadas, fijaos cómo cambiaría también la Gran Vía hoy en día con un aspecto así, ¿no? Fijaos que está alternada con la loseta de cemento esta actual, que es una cosa bastante moderna, ¿no? Esto debe ser de los años 50, ahora es esta foto. Bueno, pues hoy en día Madrid se está llenando de este adoquín de cemento, esto es el barrio Malasaña, que además también funciona fatal con los vehículos de carga y descarga porque se hunde, porque tiene muy poco grosor y que además estéticamente a mí me parece una pena absoluta, ¿no? O esto de aquí, estos Cuacos de Yuste, donde murió Carlos V. Claro, esta plazuela de Cuacos tenía este suelo, que es verdad que es un suelo un poco como salvaje, es un suelo que casi es suelo natural, ¿no? Pero es un empedrado pues muy irregular y que acompañaba a esta arquitectura, a esta fuente. Claro, hoy en día vemos este suelo, este pavimento completamente liso, plano, de baldosas cortadas a máquina y, hombre, es que realmente disuena muchísimo con este tipo de arquitectura y con estos ambientes absolutamente populares, ¿no? Y o sea, estoy hablando de cosas hechas con buena intención, ¿eh? Y esto de aquí, que es verdad que el diseño, bueno, pues no me gusta mucho este exceso a veces de farolas, de bancos, de cosas así como de diseño moderno, pero este es el ejemplo que os quería decir antes. Esto es en Bañolas, en Gerona, en Girona. Bañolas, sabéis que tiene un lago al pie de la población donde iban a parar un montón de arroyos que muchos de ellos recorrían la población. Esos arroyos se habían entubado y se habían cubierto todos. Entonces, el proyecto que ha habido hace pocos años ha sido peatonalizar el casco antiguo de Bañolas recuperando los arroyos. Entonces, en muchas calles ahora de Bañolas vuelves a ver otra vez el agua fluir y por las plazas y tal. Esto es el antes y el después, que yo creo que es una decisión muy acertada. Vamos. O ya estamos con este apartado, Santiago de Compostela, este suelo precioso de Santiago, sobre todo cuando tenemos la suerte de que llueva y luego se quede brillando, ¿no? como una joya. Bueno, pues Pontevedra tenía un suelo también valiosísimo, que hace unos años, en esa operación muy positiva de peatonalizar todo el casco de Pontevedra, positivísima en muchísimos aspectos, resulta que tuvieron, creo yo, cayeron en el error de cambiar todo el suelo antiguo y poner unos suelos completamente regulares, modernos, cortados a máquina, con los cuales ha perdido muchísimo encanto muchos de los ambientes de la Pontevedra antigua, ¿no? Como aquí la Plaza de la Leña. Pero es que en Santiago tenían tan clarísimo que el suelo tenía muchísimo valor que lo que han hecho ha sido el consorcio de la ciudad, han hecho un taller específico de pavimentos de Santiago, que se dedica única y exclusivamente a mantener el pavimento. Entonces, ¿que hay que hacer una reparación? Hay operarios especializados que levantan el pavimento y que lo vuelven a colocar. ¿Que se rompen piedras, que hay que renovar alguna cosa? Lo hacen con piedras hechas ex professo, con un grosor muy grande y además labradas a mano, para que el acabado del pavimento de Santiago se mantenga exactamente como el histórico, ¿no? O sea que esto es un ejemplo, yo creo que único en España, de cuidado absoluto hacia el pavimento histórico de una población. Perdón, Miguel, ¿sobre qué base está colocada? ¿Perdón? ¿Sobre qué base está colocada? Sobre tierra. ¿Sobre tierra? Sí, sobre tierra. Además que son unas piezas, en algunas se ve ahí un poco el canto, pero algunas son unas piezas de granito gigantescas. O sea, tienen muchísima estabilidad propia. ¿Y soporta tráfico pesado? Soporta, hombre, Santiago, sabes que todo el casco es peatonal, pero claro, hay carga y descarga. Y pasan los camioncillos y demás y no hay ningún problema porque son unas losas súper gruesas. Y además, claro, son losas de granito, allí tienen, claro, es que este suelo pega en Santiago porque es la piedra de allí. Y a la vez eso, no han caído en el error de Pontevedra de poner placas que muchas veces tendrán que tener la cama de hormigón, que es la que realmente está aguantando por debajo. Ellos no, ellos lo han mantenido con una sección muy ancha, de manera que el pavimento se mantiene perfectamente sin ningún problema.
y por sí mismo. Bueno, esto de proyectar suelos es una cosa que tiene también cierto peligro, ¿eh? Os voy a poner un ejemplo muy positivo, muy famoso además, y es este suelo del entorno de la Acrópolis de Atenas, que lo hizo en los años 60 un arquitecto que se llama Dimitris Spikionis. Este arquitecto, a mí me encanta su historia porque es un arquitecto que hizo muy pocos edificios, muy pocos, muy bonitos, pero prácticamente no se conocen por sus obras, digamos, de arquitectura, pero ha quedado, digamos, un nombre inmortalizado por sus pavimentos. Es un arquitecto de pavimentos y fue el que tuvo el acierto de, en el momento en que se empezó a intentar retirar un poco el tráfico de la Acrópolis, ganar la colina del Filopapos y todo el Areópago, todo el entorno de la Acrópolis, empezar a urbanizarlo para el peatón y para convertirlos en miradores hacia la propia Acrópolis y demás, pues hubo la fortuna de que este Dimitris Spikionis se hizo cargo del proyecto, ¿no? ¿Y qué hizo? Hizo un proyecto en su estudio y tal, lo mandó y a ver qué pasa. No, se puso a trabajar con los obreros y cogió montones de escombro que había de la Atenas antigua, sin valor, porque eran trozos de mármol completamente informe, y piedras y lo que pillaban por ahí, y se pusieron a hacer casi como una labor de marquetería allí, de ir casi seleccionando, no, coge esta piedrecita, espérate que esta no encaja, pues coge esta otra, y poco a poco de esa manera pues fueron haciendo un pavimento que ahora mismo está protegidísimo. Es un monumento más de Atenas y se estudia en las escuelas de arquitectura. Y hace poco en el Círculo de Bellas Artes de Madrid se hizo una exposición Dimitris Spikionis y la estrella de la exposición era el suelo que había proyectado en el entorno, ¿no? Y de hecho había una maqueta con todas las calzadas que había hecho él en el entorno de la Acrópolis, ¿no? Aquí veis detalles, a veces incluso metiendo argamasa también, cuidado, pero fijaos, de repente haciendo un murete pues para poderte sentar en él, como un banco, y ese murete lo hacía cogiendo trozos de cosas que tenían por ahí como casi de escombro, ¿no? Fijaos las texturas que tiene aquello, o sea, realmente es casi como una obra de arte. Es una obra de arte moderno que sirve para caminar sobre ella y que a la vez se relaciona maravillosamente bien con una obra hecha hace 2500 años como es la Acrópolis de Atenas. Hay ejemplos que a mí me gustan mucho, por ejemplo en Avilés. Avilés sabéis que es una ciudad que fue muy castigada por la industria, muy sombría, muy fea, muy contaminada, con un puerto muy duro también, y Avilés de unos años a esta parte se ha ido recuperando y una de las primeras cosas que hizo antes de esto del Niemeyer y todas estas cosas, pues fue peatonalizar el casco antiguo, que por cierto es el casco antiguo más importante de Asturias y más amplio después del de Oviedo, o sea que tiene muchísima importancia. Bueno, pues en este casco de Avilés se hizo un enlosado que es moderno, pero que a mí me parece que está muy bien, porque además se emplea calizas diferentes de la zona, que hacen unos juegos de color muy bonitos y que a la vez no son tampoco chirriantes, que cuando llueve también brillan y que tienen una textura, unos acabados, una ligera irregularidad también, que es muy favorecedora. A mí por lo menos me parece que es un acierto. Estos son, esto lo paso. Esto, en cambio, es un ejemplo de lo que pasó con la España turística esta del tardofranquismo, ¿no? Sabéis que a partir de los años 60 o así, el desarrollismo y tal, pues hubo un doble impulso en España. El impulso más potente fue el de destruir casi todo, destruir muchos cascos antiguos, destruir la costa, destruir todo lo que iba a ser destinos turísticos masificados y tal, pero luego hubo un pequeño impulso de restaurar, de hacer paradores, de convertir algunos casos históricos en lugares emblemáticos y tal. Pero claro, ¿qué es lo que se hizo? Pues aplicar la misma fórmula a todos los lugares. Y entonces, no es baladí el comparar esto con lo que pasó con los muebles de los paradores. O sea, si os fijáis, en origen, luego ya los paradores se han ido renovando y cambiando, ¿no? La decoración también, pero en origen, tú ibas a un parador en Galicia, y a otro en Murcia, a otro en Cataluña, y a otro en Extremadura, y siempre los muebles eran castellanos. Siempre, todo era igual, los mismos herrajes, los mismos cuarterones, las mismas, o sea, todo exactamente igual, como tipificado estilo español, ¿no? Entonces, con las plazas pasó lo mismo. Se empedraron muchísimas plazas entonces, pero se hizo siempre igual. Esto es Alcaraz en Albacete, esto es Santo Domingo de la Calzada, esto es Atienza, y siempre la fórmula era exactamente la misma. Es muy desacertada, es agradable, está bien, es limpia, pero hombre, es una forma de empobrecer. Estamos viendo precisamente que el suelo puede ser algo muy singular, ¿no? De cada lugar. Bueno, el caso esta es una
foto un poco así estupefaciente, de Segovia, de la Plaza Mayor de Segovia, que aunque ahora se ha atemperado mucho el color, porque se han cambiado, había colorines y tal, esto lo pongo como ejemplo de lo que no hay que hacer, que es que resulta que el arquitecto se sienta a diseñar el suelo de una plaza. Eso tiene un peligro. O sea, si eres Dimitris Pikionis, fabuloso, señor Pikionis, haga lo que usted quiera. Pero si no es este hombre, es otro, dice, venga, voy a hacer el suelo de la Plaza Mayor de Segovia, que es una de las pocas que se han salvado de tener un aparcamiento subterráneo, de las capitales de provincia. Bueno, pues, ¿qué es lo que hace? Pues coge y se pone a hacer octógonos, y venga octógonos, y venga octógonos, y venga octógonos, y tal, y se desbordan los octógonos por aquí, no sé qué. ¿Y estos octógonos a qué se deben? Si no es una plaza octogonal. Se deben a que se le ocurrió, como si hubiera sido una piedra que hubiera echado en medio de una laguna y fueran las ondas, a partir del kiosco de música, que es con diferencia lo menos importante de la plaza. Esta plaza tiene una catedral fantástica, tiene un ayuntamiento, tiene un teatro, tiene casas del siglo XVI, y resulta que es este kiosquillo miserable el que ha provocado todo el dibujo de la plaza, que no tiene ningún sentido. O sea, realmente es algo absurdo que responde a una ocurrencia, ni siquiera un capricho, una ocurrencia de alguien, y de repente tenemos una plaza diseñada a partir de algo que no tiene ninguna razón de ser. Es completamente absurdo. Esto es, vuelvo otra vez, este es el mismo Carracedo, para que veáis que las galerías también fueron asoladas, nunca mejor dicho, y claro, los suelos que vemos en algunos monasterios, este es lo que os decía antes de las dueñas con sus huesecitos, dibujando cenefas y tal, este es en Villamayor de los Montes, en Burgos, que algunos de vosotros conocéis muy bien, un suelo que creo que es del siglo XVII, y bueno, haciendo dibujos, escudos y de todo. Más ejemplos modernos que creo que son interesantes, el caso de Zamora. Aquí el arquitecto Paco Somoza hizo la pavimentación de la parte antigua, yo creo que con bastante acierto también, porque emplea materiales del lugar, con pizarras y granito también, pues cuidando realmente cada lugar, no buscando la regularidad, sino, bueno, pues creando ambientes, yo creo, interesantes, ¿no? Y luego esto es un ejemplo en Burgos, capital, Las Llanas, que tenían asfalto, me parece, y se ha hecho un suelo muy curioso, porque es un suelo moderno, pero que son realmente canto rodado, pulido luego, y como, bueno, pues por jornada. O sea, es un suelo realmente de diseño moderno, pero que el resultado plásticamente pues es interesante, ¿no? Eso es de Félix Escribano. Y aquí ya, fijaos qué desastre, Medinaceli, que era una plaza absolutamente conmovedora, yo la conocí así, no con estos señores, estos ya no estaban, pero que tenía un ambiente único realmente. Cuando de repente me encontré que habían hecho esto, no me lo podía creer. Con estos falsos bancos modernistas que han tenido un éxito bestial, con estos volardos, esta farola que no pinta nada ahí y tal, y estos adoquines de granito. O sea, es que Medinaceli, realmente la plaza a mí ya no me gusta ni pasar por allí. O sea, esto es la plaza de Medinaceli hoy. ¿Qué tiene que ver esta arquitectura con esto? Que aparte ya se está rompiendo, como veis, por muchísimos lugares, ¿no? Porque son baldositas sobre hormigón. Es realmente algo penoso. Claro, luego el suelo se venga, porque ya veis que al levantar el suelo resulta que lo que había debajo eran mosaicos romanos. Claro, dices, jolín, qué secuencia, ¿no? O sea, esto es lo primero, luego esto y ahora tenemos esto. Pues, qué lástima, ¿no? Y ya para terminar, unas pocas imágenes de Sigüenza, que es lo que vamos a ver luego en el paseo. Pues eso, Sigüenza, yo creo que en general la imagen de Sigüenza de los pavimentos es bonita, es interesante, es variada también. Este suelo se ha hecho hace relativamente poco. Cuando se arregló este edificio, creo, se hizo un suelo muy poco afortunado, con un círculo hacia el medio y tal, que no tenía ningún sentido. Pero bueno, o sea, ya veis que hay canto rodado, hay losa, hay también ripio, los espacios de calidad como la loja de la catedral tienen un suelo especial. La Plaza Mayor en las fotos antiguas tiene un suelo más parecido a este que a este, pero bueno, lo que es la imagen del casco la verdad es que está bastante bien, ¿no? Yo aquí lo digo delante de todos vosotros, ¿no? Creo que este suelo hay que tener mucho cuidado con poner cosas como esta, O sea, realmente el ambiente de una calle con este suelo y con este no tiene nada que ver, cambia por completo. Y vemos que además hay una especie de como de pugna, ¿no? Como de lucha. Aquí con la argamasa, que no digo que sea mala, O sea, fijaos por ejemplo en Francia, que los suelos también se cuidan mucho, hay callecitas con empedrado, pero hay lugares, por ejemplo, de rodadura,
en los que se emplea una especie de asfalto blanco que es muy agradable, que además, yo no sé si incluso es poroso, pero que se emplea para ciertas calzadas y que además baja la temperatura también. Porque claro, el asfalto, parte del problema que tiene es el color oscuro, que lo que hace es elevar la temperatura en verano. Entonces, no digo, o sea, yo no estoy enemistado con materiales modernos que funcionen bien. En un momento dado, a lo mejor la argamasa puede ser una buena solución. Y aquí veis, ¿no?, esa especie de encuentro, como de duelo entre un suelo de caliza pulida y el suelo antiguo de chinarro, pues como en algunos lugares se encuentra y no acaba de llevarse bien, ¿no? Y esto ya es la última imagen, porque esto, cuando estuve en Pellegrina, dando un paseo por allí, claro, vi este pavimento que no es un pavimento, que son las eras. Sí. Ya veis que a veces lo que hacían era pavimentar el lugar, no para pisar, sino para aventar el grano, ¿no? Y se conserva y es muy bonito también. Y a veces un pavimento simplemente es esto. No hay que pavimentarlo todo. A veces simplemente lo que hay que hacer es intentar cruzar ese agua, ¿no?, que tantas veces parecía que nos avergonzaba y que hoy en día se está recuperando en algunos lugares. Pues muchas veces lo que tenemos que hacer es la mínima intervención. O sea, simplemente cambiar de sitio unas pocas piedras para poder caminar sobre ellas y mantener en lo posible pues también el suelo sobre el que pisamos, ¿no? Y con esto ya termino. Muchas gracias. Esto os lo pongo para que sepáis dónde vamos a trabajar por la tarde. Ahora, si queréis, tomamos un cafetillo, aquí que nos han preparado, damos un paseo por Sigüenza y luego ya eso, paramos a comer y por la tarde a las 4 y algo, ¿no, Agustín? Sí, a las 4. Sí, pues quedamos en la plazuela esta de la travesía de la sinagoga, en esta especie de parquecito, que ahí es un rincón muy agradable para poder trabajar unas horas con nuestro Agustín.